Se lo dijeron al Consejo una y otra vez. Las advertencias vinieron primero de drones exploradores, cosas automatizadas sin emociones, solo lógica sólida y sensores desgastados por la guerra. Lo que capturaron de esa canica azul en el sector 9 beta no se parecía a nada registrado antes. Ciudades en llamas, cielos desgarrados por pájaros de acero, criaturas de carne y hueso que luchaban con tal odio que incendiarían su propio mundo para ganar. Los drones transmitieron los datos, etiquetados como hostilidad extrema. No intervenir. Solo observar. El Consejo rió. Animales primitivos, espetó el ministro Couture, reclinado en su trono de cristal de hueso. Se comen a los de su propia especie. Hemos domesticado galaxias. Son insectos. No pasó mucho tiempo antes de que los exploradores dejaran de transmitir. Esa debería haber sido la primera pista. Pero la arrogancia corre por las venas de los imperios. Así que enviaron una flota de observación. 12 cruceros, no naves de guerra, naves de observación, científicos, traductores, cenólogos. Aterrizaron camuflados cerca de una zona desértica, lejos de las partes civilizadas del planeta. Silenciosos, cuidadosos, quirúrgicos, nunca regresaron. Una transmisión logró pasar. Granulada, entrecortada por la estática, gritos, disparos, risas, risas humanas. Una de las investigadoras, algo así como una violingüista, logró traducir una sola frase antes de ser destrozada. No ataquen a los humanos. Los perseguirán eternamente. Aún así, el Consejo no escuchó. Pensaron que era miedo, pánico, debilidad. Así que hicieron lo que hacen los imperios orgullosos cuando se sienten insultados. Enviaron una flota, una de verdad esta vez. 3 cruceros de batalla, miles de tropas, una muestra habitual de dominio. Ni siquiera fue una declaración de guerra. Fue una corrección. Los humanos tampoco lo trataron como una guerra. Lo trataron como una masacre. El comandante de flota Askin era un veterano de guerra. 53 campañas, quemó media docena de civilizaciones hasta las cenizas. Llegó con las armas cargadas y un discurso preparado. Algo sobre rendición y piedad. Apenas logró entrar en órbita. La primera nave fue partida en 2 por un arma que nadie pudo identificar. No era plasma, ni cinética, ni iónica. Fue solo destrucción. Un borrador silencioso. Un segundo ahí, el siguiente. Ido. Los humanos no habían construido flotas. No habían lanzado balizas de advertencia. Se atrincheraron. Cada centímetro de su mundo se había convertido en una trampa. Desde satélites ocultos tras basura espacial hasta cañones de riel disfrazados de escombros y extrañas anomalías localizadas. La gravedad se comportaba como si estuviera borracha. El tiempo saltaba como una pista de audio rayada. La humanidad no construyó una línea de defensa. Convirtieron su planeta en una maldita trampa. Solo una nave escapó. Apenas. La mitad de su casco destrozado. La tripulación irradiada, los sistemas de comando secuestrados por una IA que se burló de ellos con voz de niño antes de purgar sus bancos de memoria. El Consejo finalmente escuchó. Y ahora tienen miedo, no de una invasión. Los humanos no abandonaron la Tierra. No lo necesitaron. Solo esperaron. Porque cuando las estrellas volvieron a callar, cuando la flota dejó de venir, cuando los cielos quedaron vacíos, comenzaron las cacerías. No guerras, sino cacerías. Los puestos de avanzada empezaron a desaparecer uno a uno. Luego, los convoys comerciales, luego las colonias mineras. Desaparecieron. No destruidos, solo desaparecidos. Desaparecieron. Silenciosos. Sin restos. Sin señales. Simplemente nada. Los rumores se filtraban a través del silencio como veneno. Se visten con nuestra piel para burlar la seguridad. Ahora escupen fuego. No necesitan naves. Se mueven en las sombras, en sus pensamientos. Un mercader capturado gritó hasta que se le agotaron los pulmones, afirmando haber visto a uno de pie en el puente de su carguero, simplemente allí de pie en el vacío, observando, sonriendo, y luego siempre el susurro. No ataquen a los humanos. Los perseguirán para siempre.
El Consejo ahora está dividido. Los ministros se acusan mutuamente de ocultar información, de avivar el fuego. Algunos dicen que la humanidad está extinta, y todo esto es guerra psicológica. Otros creen que los humanos encontraron algo antiguo enterrado bajo su planeta y se convirtieron en algo diferente. Pero nadie puede negar el hecho de que los humanos nunca declararon la guerra. Fueron atacados. Y ahora solo están devolviendo el favor. El planeta Ulban había permanecido en silencio durante 12 rotaciones. Lo extraño era que había sido la colonia minera más activa de la región. 40.000 efectivos, refinerías automatizadas y cobertura satelital de nivel militar. El Consejo lo utilizaba como centro de recursos para impulsar las campañas exteriores, ricas en minerales de pesca y compuestos energéticos volátiles. Entonces, sin previo aviso, se quedó a oscuras. Sin alarmas, sin llamadas de socorro, solo silencio. La respuesta habitual en los viejos tiempos habría sido un pequeño equipo de exploración. Cauteloso. Explorar la zona, analizar la radiación, tal vez comprobar si había rebeliones locales o fallos en el reactor. Pero ya no. No después del incidente. No después de que los humanos empezaran a aparecer en la oscuridad. En cambio, el Consejo envió a la Tercera Legión. 6 destructores. Armamento completo. 2 naves de bombardeo planetario en órbita y un protocolo de contención en espera por si el silencio se convertía en algo peor. Al mando estaba el alto general Beric, conocido en todos los sistemas como el Sabueso de Drembar, famoso por romper asedios y quemar a rebeldes con una reputación tan fría que podía congelar el magma. No les tenía miedo a los humanos. Todavía no. Aterrizaron con fuerza, con las armas listas, los mechas desplegando al instante, y un perímetro establecido en minutos. No estaban allí para hacer preguntas, solo para barrer, asegurar y esterilizar cualquier cosa fuera de lugar. Pero Ulben 6 no los recibió con disparos. No, los recibió con quietud. Beric bajó de su transporte y escudriñó el horizonte. Arena roja, montañas negras como el carbón, una tormenta de polvo formándose cerca del horizonte. Pero había algo más. Algo extraño. ¿Dónde están las luces?, murmuró. Las colonias mineras nunca los apagaban, ni siquiera durante los ciclos de sueño. El resplandor ambiental de la industria solía bañar la superficie con un pulso apagado. Las máquinas nunca dormían. La producción nunca se detenía. Pero aquí, oscuridad total. Ni zumbido de generadores, ni ruido metálico de maquinaria, solo silencio. Se dirigió al centro de operaciones, flanqueado por su guardia de élite. Las puertas de entrada estaban abiertas de par en par, como si esperaran. Dentro, las luces parpadeaban. Débiles refuerzos de emergencia proyectaban sombras que se movían como si estuvieran vivas. Térmicas, ordenó. Todos ajustaron sus visores. Nada. Ninguna señal de calor, ni siquiera calor residual. Murieron congelados, susurró un soldado. Beric entró en el atrio principal y se detuvo. Allí, en medio de la sala, colgaba una pancarta. No era digital, no era el logotipo del Consejo, sino una tela física arrancada de algo rudimentario y cosida a mano. Tela negra, pintura roja, una sola frase. Nos cazaron. Ahora los cazamos. Beric apretó con más fuerza su rifle de plasma. Un escalofrío le recorrió la espalda, algo que no lo habían sentido en décadas. Cuanto más se adentraban en el complejo, más claro se volvía el mensaje. Ni sangre, ni cuerpos, ni escombros. Pero había señales de pánico por todas partes. Sillas volcadas, tabletas de datos dispersas a mitad de la grabación, comida a medio comer. Se aclara la garganta, lo que sea que haya sucedido aquí, fue rápido, repentino, demasiado rápido para que 40.000 personas entrenadas pudieran responder. Al llegar a la torre de mando central, uno de los soldados encontró algo en el cristal grabado con algún tipo de láser. Un cráneo humano, no real, solo un dibujo, estilizado, tosco, pero inconfundible. Debajo, deberías haber escuchado a tus propios exploradores. Entonces se fue la luz. Cada HUD, cada interfaz de arma.
La oscuridad los envolvió. Alguien gritó. Disparos estallaron en todas direcciones, salvajes y de pánico. Varric gritó pidiendo calma, pero incluso su voz quedó ahogada por la estática cuando las comunicaciones se bloquearon. Algo se movió en la oscuridad. No máquinas, ni sombras, siluetas, breves destellos de algo caminando, sin planeo entre ellos. Sin pasos, sin lecturas térmicas. Pero los hombres lo sintieron. Presencias frías, acechantes, fuera de su alcance, como lobos que rodean a su presa. Uno a uno, los soldados comenzaron a desaparecer. Sin gritos, sin peleas, solo silencio seguido de la pérdida de señales vitales. Para cuando las luces de emergencia se reactivaron 5 minutos después, solo quedaban 17 soldados de 200 y ninguna señal del enemigo. Sin sangre, sin cuerpos, simplemente desaparecidos. Sobre el planeta, las naves de mando orbital del Consejo observaron cómo se degradaba el flujo de datos. Las transmisiones de video parpadearon, las señales se cortaron. Finalmente, todos los sistemas se paralizaron. El protocolo dictaba que si se perdía el contacto y se sospechaba una toma de control hostil, se procedería a la esterilización orbital. El general Varric debería haberlo ordenado él mismo. No lo hizo porque nunca volvieron a saber de él. Antes de que pudieran procesar el siguiente paso, algo impactó en una de las naves orbitales. No era un misil, ni un rayo, solo un pequeño objeto metálico del tamaño de una cápsula de carga. Pero atravesó la nave de guerra como si fuera hecho de papel. Pasó limpiamente de un lado a otro, dejando una enorme herida de salida y un rastro de acero fundido y chirriante. La tripulación ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Las naves supervivientes empezaron a activar sus escudos, pero ya era demasiado tarde. Las estrellas a su alrededor se iluminaron. No por fuego planetario, ni por naves que emergían del salto, sino por escombros. Naves humanas, si se les podía llamar así. Oxidadas, feas, asimétricas, hechas de piezas rescatadas, viejos cascos coloniales, núcleos de fusión obsoletos, pero reutilizadas, brutalizadas, modificadas para una sola cosa, la destrucción. No eran flotas. Eran monstruos de metal. La flota orbital intentó retirarse, pero los motores de salto fallaron. Distorsiones gravitatorias localizadas deformaron el espacio alrededor del planeta. Algo estaba interfiriendo con la física misma. Fue entonces cuando los humanos empezaron a transmitir una palabra una y otra vez. Corre. Ninguna declaración formal, ninguna exigencia, solo esa única orden. Como si no estuvieran ofreciendo piedad, sino burlándose. De vuelta al Consejo. En el espacio, la paranoia se convirtió en pánico generalizado. Los humanos estaban haciendo lo que ninguna especie se había atrevido jamás. Ganaban no por su número ni por su tecnología, sino por la aniquilación psicológica. No atacaron primero objetivos militares. No atacaron cadenas de suministro. Se lanzaron a por símbolos, santuarios, naves capitales con nombres de héroes, planetas con significado histórico, no para destruirlos, sino para convertirlos en ejemplos. Un planeta encontró a todos sus ciudadanos intactos, excepto con los ojos vendados, las manos atadas y una frase humana grabada en cada pared. Querían la guerra. La estudiamos. Esa fue la parte aterradora. Los humanos no se defendieron como presas. Investigaron, aprendieron, se adaptaron. Tomaron cada táctica de guerra utilizada contra ellos y la transformaron en algo más cruel, algo inhumano. Corrieron rumores de que ya no dormían, de que habían alterado su ADN para eliminar la empatía, de que podían oler el miedo en especies no carboníferas y rastrearlo a través de los Parex. La mayoría sonaba a disparates lunáticos. Hasta que esos mismos rumores empezaron a aparecer en el campo de batalla. Según los informes, incluso los soldados más disciplinados del Consejo comenzaron a quebrarse. Algunos se negaron a desplegarse. Otros se suicidaron al ser asignados a misiones dirigidas a humanos. Capitanes abandonaron sus puestos. Flotas enteras se amotinaron. Y aún así, la humanidad no dijo nada. Ni diplomáticos, ni conversaciones de paz, ni negociaciones,
solo silencio seguido de venganza. En las bóvedas más profundas del Consejo, antiguos eruditos desenterraron registros antiguos. La historia de la Tierra. Un registro antaño ignorado, ahora leído con manos temblorosas. Aprendieron sobre guerras que aniquilaron a millones. Armas que desafiaban la lógica. Naciones que construyeron industrias enteras en torno a la destrucción. Los humanos no habían sobrevivido gracias a la paz. Habían evolucionado a través del conflicto. Se forjaron en el fuego, la traición y la desesperación. Su historia no era una advertencia. Era una promesa. Cuando el Consejo se dio cuenta de lo que habían provocado, ya era demasiado tarde. Esto no era una campaña de represalia. Era una cruzada, una ideología, un sistema de creencias grabado a fuego en cada soldado humano. Querían monstruos, así que nos convertimos en ellos. A finales de año, en el ciclo, 10 colonias más del Consejo desaparecieron. Sectores enteros quedaron a oscuras. Algunos dijeron haber visto naves humanas formadas completamente de piedra negra, moviéndose sin motores. Otros informaron sobre una nueva arma, algo así como un virus hecho de luz que infectaba la tecnología y la volvía contra sí misma. Pero todos los informes terminaban de la misma manera. Un mensaje final, breve y escalofriante. No ataquen a los humanos. Los perseguirán para siempre. Quedaba un lugar que los humanos nunca habían tocado. Turbana Prime, la llamada corona del Consejo. Era la brillante capital de la autoridad galáctica. Un lugar tan protegido, tan arraigado en sistemas de defensa e infraestructura heredada que la mayoría lo creía intocable. Anillos orbitales alineados con matrices de plasma, satélites de defensa controlados por IA, flotas en espera a lo largo de 5 corredores de salto y un campo de defensa planetario lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a impactos directos de armamento de clase solar. No era solo un planeta. Era una declaración. Si la Tierra era una bola de tierra olvidada en el brazo espiral, Turbana era la joya tallada en el trono del universo. Por eso el Consejo se sentía seguro. Eso es por eso se reunieron allí. Y por eso, cuando llegó la primera señal de la brecha, nadie la creyó. Ni siquiera cuando el cielo se oscureció. Comenzó con estática en la red de comunicaciones planetaria. Luego vinieron las fluctuaciones magnéticas. Pequeñas pero extrañas. Cada pocas horas, las luces se atenuaban, la energía parpadeaba, el aire se sentía más pesado. Al principio, los ingenieros culparon a tormentas solares o anomalías del espacio profundo. Pero el Ministerio de Ciencia del Consejo no pudo encontrar la causa. Ni en la naturaleza, ni en los datos. Entonces alguien encontró la fuente de la interferencia, la luna, o lo que quedaba de ella. Sus lunas estaban siendo excavadas desde dentro, ahuecadas, infectadas con algún tipo de andamiaje alienígena. No era mecánico, no era biológico, era humano, una tecnología híbrida. El Consejo no la reconoció. Medio revestida, medio desarrollada. La llamaron la raíz oscura. Para cuando enviaron flotas a investigar, ya era demasiado tarde. Las lunas no explotaron. Se abrieron. Estructuras con forma de pétalos se desplegaron desde su interior, desplegándose lentamente. Metal negro enfermizo, extendiéndose por el espacio como una flor cadáver en flor. Cada pétalo albergaba armas nunca antes vistas. Silenciosas, zumbantes, frías. No disparaban rayos. No lanzaban misiles. Emitían señales. Vibraciones de baja frecuencia que sacudieron la atmósfera de Turbana Prime hasta sus cimientos. Y entonces todo quedó en silencio. No solo las comunicaciones, no solo la red de defensa. Todo. Todas las naves en órbita se apagaron. Cada dron, cada satélite, cada maldita bala y celda de energía en el planeta. Silencio total dentro de las cámaras del Consejo. El pánico se extendió como el fuego. Los ministros gritaban. Los guardias de seguridad sacaron armas que ya no funcionaban. Los generales gritaban por auriculares muertos. No podían comprenderlo. Esto no era guerra. Esto ni siquiera era invasión. Esto era dominación. Sin advertencias, sin discursos, sin exigencias, solo silencio. Entonces,
Como si un dios antiguo hubiera respondido a los gritos de los indefensos, algo cayó del cielo. Ni una nave, ni una cápsula, solo una jaula, un largo ataúd de metal, negro como la noche, se estrelló contra el centro de la plaza capitalina con fuerza suficiente para romper los cimientos de mármol. Siseó al abrirse. La criatura en su interior no salió arrastrándose. Caminó. 2 piernas, sin armadura, sin casco. Humano, o al menos lo era. Su piel era pálida, casi translúcida. Las venas brillaban con un tenue azul bajo la superficie. Sus ojos eran pozos negros, insondables y ardientes. Tatuajes marcaban sus brazos, símbolos en antiguas lenguas terranas, términos de guerra, nombres, cifras de muertos. No era un diplomático. No era un soldado. Era una carne portadora de mensajes. Caminaba con calma a través del caos. Sin armas, sin escudo, y ni una sola alma intentó detenerlo. Porque en ese momento, todos los seres de Turbana Prime comprendieron lo mismo. No necesitaba armas. Él era el arma. Dentro de los archivos centrales, un joven tecnócrata llamado Rain se había atrincherado tras puertas de seguridad. No era un soldado. No era valiente. Simplemente era alguien que leía demasiado. Había estudiado a los humanos después de los primeros ataques a las colonias. No creía en la propaganda, la informes simplificados que los pintaban como salvajes o primitivos. Vio la verdad. Vio la historia que nadie quería reconocer. Una raza que aprendió a matar mucho antes de aprender a volar. Una especie que convirtió el miedo en ciencia, el dolor en invención y el sufrimiento en religión. Había leído sobre la última guerra global en la Tierra, las extinciones masivas, las catástrofes autoinfligidas. Leyó sobre Hiroshima, el Holocausto, Ruanda, las guerras corporativas por el agua, el auge y la caída de las ideologías, el renacimiento violento de las naciones. Sabía lo que el Consejo desconocía, que la humanidad nunca estuvo destinada a sobrevivir. Habían sobrevivido de todos modos al convertirse en algo más. El hombre en la plaza levantó las manos, no en señal de rendición, sino en señal de protesta. Y por toda la ciudad, la gente empezó a morir. Ni una bala, ni una explosión, solo un sonido, apenas audible, subsónico. Pero se les metió en el cráneo como hielo. Algunos sangraron por los ojos, otros empezaron a convulsionar. Algunos simplemente cayeron de bruces, sin volver a levantarse. Fue un ataque selectivo. Solo la clase dominante, la militares, los responsables, civiles, sirvientes, conserjes, vendedores, todo quedó intacto. El mensaje era claro. Sabemos quiénes son. Sabemos lo que hicieron. El hombre finalmente habló. No necesitó traductor. Solo 5 palabras. Su voz no resonó. Susurró a través de la piedra. Esto es por los niños. Y entonces ardió. No se autodestruyó. Se encendió. Su cuerpo se convirtió en llamas sin combustible. Un fuego azul, silencioso y frío, que consumió todo a su alrededor, pero no se extendió. Devoró solo lo que debía. Cuando terminó, la plaza de la ciudad quedó calcinada hasta los huesos, cada estatua desapareció, cada símbolo se derritió. Solo quedó el mensaje, grabado a fuego en la piedra en un idioma que ninguna raza alienígena se había atrevido a hablar hasta ahora. Somos el precio de su arrogancia. El consejo se hizo añicos ese día. No políticamente, sino espiritualmente. Hubo sobrevivientes, pero ya no eran líderes. Eran testigos. Hablaban de los humanos no como enemigos, sino como dioses de la venganza. Sistemas enteros. Declararon neutralidad. Algunos se rindieron preventivamente, implorando clemencia. Otros simplemente abandonaron sus puestos y desaparecieron en el espacio profundo, con la esperanza de ser olvidados. Pero los humanos ya no se limitaban a tomar represalias. Estaban purificando. Una purga calculada de cualquiera que aprobara el primer ataque. Cada general, cada ministro, cada figura corporativa, cada protector de guerra, fueron perseguidos uno por uno. Algunos intentaron esconderse en planetas periféricos bajo nombres falsos. No importaba. Los humanos los encontraban.
Y no siempre los mataban. A veces simplemente observaban, enviaban señales, dejaban símbolos, los llevaban a la locura, la paranoia, el suicidio. Y el mensaje nunca cambió. No ataquen a los humanos. Los perseguirán para siempre. De vuelta al borde de la zona muerta, una vez llamada Tierra, la humanidad se reunió en silencio. No vitorearon. No cantaron. Recordaron. Recordaron a los miles de millones convertidos en cenizas cuando llegaron las flotas del Consejo. Los niños perdidos. Las ciudades borraron los gritos. Y recordaron cómo el universo se rió de su dolor, como los llamaron. Salvajes, como nadie les creía, como incluso sus advertencias eran burladas. Así que cambiaron. Renunciaron a sus nombres. Renunciaron a sus fronteras. Renunciaron a su identidad. Se convirtieron en una sola cosa. Venganza, no por justicia, no por poder, solo para asegurarse de que nadie volviera a olvidar. Antes de la guerra, la Tierra ya estaba muriendo. No por ojivas nucleares ni invasiones, sino por la podredumbre, la corrupción, la explotación, la contaminación, la codicia. La humanidad había alcanzado su apogeo tecnológico, pero espiritual, social y moralmente, se había estancado. Los multimillonarios jugaban a ser dioses. Los imperios se alimentaban de los pobres, y las cadenas digitales pesaban más que el acero. Entonces llegó la primera flota, la gloriosa intervención del Consejo. Se dijeron a sí mismos que era para contener una amenaza, pero todos sabían que se trataba de recursos. La Tierra tenía lo que querían. Materia exótica bajo su corteza, océanos ricos en hidrógeno y una especie demasiado dividida para defenderse. Así que atacaron, no con advertencias, no con negociaciones, sino con fuego. Los satélites quedaron cegados en minutos. Los puertos espaciales arrasados. Ciudades enteras fueron arrasadas desde órbita. El Consejo lo calificó de ataque limpio. Los daños colaterales eran aceptables. Mataron a 3.000 millones en un solo día. Y ese debería haber sido el final. No lo fue. En las cenizas de ese apocalipsis, algo antiguo se agitó bajo la corteza terrestre. No era un arma. Todavía no. Era un proyecto. Oculto bajo la cordillera de los Andes, en las profundidades de un complejo de investigación abandonado conocido simplemente como núcleo de obsidiana, la última apuesta de la humanidad había sido enterrada décadas antes de la invasión. Se llamaba Proyecto Umbral. Nadie en el Consejo descubrió quién lo inició. Algunos decían que era una IA rebelde que se había silenciado tras predecir la extinción planetaria. Otros afirmaban que era obra de una camarilla de genetistas, físicos y sociópatas sin nada que perder. Lo que se sabe años después es esto: Umbral no se trataba de supervivencia. Se trataba de trascendencia. Dentro de núcleo de obsidiana, había 10.000 voluntarios. No soldados, ni políticos, solo personas que lo habían perdido todo. Familias quemadas vivas en la apertura a golpes. Hogares convertidos en vidrio. Vidas convertidas en cenizas. Caminaron voluntariamente hacia la oscuridad. Les dijeron una cosa: no volverán humanos. Estuvieron de acuerdo. El proceso fue horrible. Inhumano. Destruyó mentes, cuerpos, identidades. Threshold usó tecnología. El mundo había prohibido. Empalme de ADN, plegamiento de la conciencia, reescritura neuronal. Una nueva forma de interfaz biosintética que permitió que el cuerpo humano evolucionara junto con la maquinaria. No solo usando armadura, sino convirtiéndose en ella. No más nervios, no más límites. El dolor se convirtió en código. La emoción se convirtió en un arma. No crearon supersoldados. Crearon cazadores. Y el primero en sobrevivir a la secuencia completa, nombre en clave AS. Sin apellido, sin pasado, solo dolor. AS no era fuerte como los soldados. Sus músculos no eran grandes. Sus ojos no eran agudos. Pero dentro de su cráneo, un neurolátiz cultivado con mielina sintética reactiva que procesaba datos de amenazas más rápido que cualquier IA cuántica con la que el Consejo hubiera soñado. Se movía como humo. Luchaba como matemáticas. No mataba por rabia. Calculó el dolor, lo probó,
lo refinó y luego lo aplicó donde más dolería. La primera vez que AS fue desplegado fue en una misión de reconocimiento. Una pequeña estación logística del Consejo en Titán, completamente inconsciente de que la Tierra seguía viva. Entró en las instalaciones sin activar una sola alarma. 97 miembros del personal. Ninguno sobrevivió. No hubo disparos ni tiroteos, solo ausencia. La última grabación mostró a un técnico del Consejo caminando por un pasillo, deteniéndose, parpadeando, mirando a la cámara como si hubiera oído algo tras sus ojos. Entonces empezó a sollozar, sangrando y se desplomó. Esa era la característica de AS, la disrupción de campo neuroinvasiva. No tenía que tocarte para matarte. Solo tenía que estar cerca. Mientras el Consejo preparaba nuevas oleadas de expansión, comenzaron a notar que sus límites se reducían. No por ataques, sino por infecciones, colapsos de infraestructura, bases enteras que se volvían autosuficientes, IA inestables, naves que se negaban a obedecer órdenes básicas. Culparon a los virus, fallos tecnológicos. Pero la Tierra había descubierto algo, una forma de integrar la conciencia en los campos electromagnéticos. Los cazadores ya no estaban atados a sus cuerpos. Podían vivir en oleadas, aprovechar las transmisiones, esconderse en frecuencias ambientales, escuchar tus pensamientos a través de los implantes neuronales que los oficiales del Consejo portaban con tanto orgullo. Cada vez que el Consejo usaba su tecnología, invitaban a los fantasmas de la humanidad a sus sistemas. Y los fantasmas estaban furiosos. AS no estuvo solo por mucho tiempo. Threshold creció rápido. El proceso se refinó a sí mismo. El dolor era la forja. El trauma era el combustible. Cada voluntario aportaba algo único. Un recuerdo tan nítido que se convirtió en un arma. Estaba Kira, quien sobrevivió al impacto orbital en Johannesburgo sacando los cuerpos de sus hijos de los escombros y cargando los 8 kilómetros con la columna rota. Su campo neuronal producía anomalías gravitacionales bajo presión emocional. Dne, un trabajador de la construcción que presenció la ejecución de todo su sindicato cuando se negaron a ayudar a reconstruir las estructuras del Consejo. Sus puños podían comprimir acero al carbono hasta convertirlo en polvo. Lorne, un médico sordo que desarrolló una ecolocalización tan avanzada que podía oír los latidos del corazón a través de 1 kilómetro de hormigón. Cada cazador no era solo un soldado. Eran una historia hecha realidad. Carne, un agravio vivo, y no lo olvidaron. El Consejo, a pesar de todo su poder, nunca se adaptó. Todavía creían en la fuerza numérica, la estrategia estadística, el mando jerárquico. Pero los cazadores no obedecieron. No transmitieron. No se coordinaron mediante señales. Se movían como lobos, silenciosos, reactivos, atados por el instinto, y compartían el sufrimiento. Un general del Consejo dijo una vez antes de que su fortaleza fuera asaltada: es como luchar contra una pesadilla que te recuerda. Porque los cazadores no solo mataban, sino que daban ejemplo. Grababan tu rostro en las paredes de tu centro de mando. Transmitían tu último aliento a tu mundo natal. Grababan tus crímenes en tus huesos. ¿Justicia? No. ¿Memoria? La Tierra nunca recuperó las estrellas. No lo necesitaban. Dejaron que el miedo lo hiciera por ellos. Cientos de mundos se oscurecieron por sí solos, abandonando puestos, estrellando satélites, borrando núcleos de IA, quemando bibliotecas de planes de guerra por si acaso un cazador los veía. El Consejo intentó encubrirlo, intentó manipular la narrativa, pero no pudo ocultar lo que estaba sucediendo. Cuando niños de otros planetas empezaron a tener pesadillas con la Tierra a pesar de que nunca se les había contado sobre la guerra. Cuando la IA empezó a dibujar rostros humanos sin que nadie se lo pidiera. Cuando especies enteras empezaron a desarrollar un miedo instintivo a la oscuridad. Se dieron cuenta de algo aterrador. Los cazadores habían superado la biología. Estaban en el inconsciente colectivo. Historias, miedos, pesadillas. La humanidad ya no necesitaba naves. Viajaban a través del mito. Y la Tierra permaneció en silencio. Sin transmisiones, sin embajadores, solo un planeta moribundo convertido en sagrado. Tierra, un lugar al que nadie se atrevía a acercarse porque lo conocían.
enterrado bajo la ceniza y el hielo, en lo profundo de la tierra. El proyecto Umbral seguía en marcha. Y aún había más. Más almas rotas, más dolor, más ira, más cazadores. El último bastión del Consejo, ubicado en una luna excavada en una ciudadela de guerra, intentó contraatacar por última vez. Enviaron una flota completa, 60 naves de guerra, 6 millones de tropas y centros de mando controlados por IA. La respuesta, un cazador, As. No llegó en una nave. Simplemente apareció. Nadie sabe cómo. Algunos decían que caminó desde el borde del espacio. Otros que surgió de los sueños del comandante del Consejo. Sea como sea, la fortaleza nunca volvió a informar. Los exploradores solo encontraron restos. Y en el corazón de la sala de mando, tallado en la consola principal, un mensaje. Les advertimos. Nos cazaron primero. Ahora nunca nos detendremos. El Consejo no cayó con un grito. Cayó con un susurro. Mucho antes de que los cazadores llegaran a los santuarios interiores, antes incluso de que la Tierra impactara directamente los mundos natales, el imperio del Consejo ya se estaba pudriendo desde dentro. Y eso era exactamente lo que querían los humanos. No necesitaban disparar contra naves capitales. No necesitaban lanzar bombas sobre ciudades. Solo necesitaban esperar. Porque el miedo, real, profundo, insomne, paralizante, es un arma contra la que ningún ejército puede luchar. Y el Consejo se lo asignó a sí mismo. La paranoia comenzó en los puestos de avanzada. Un capitán desaparece. Ni rastro de lucha, ni rastro del cuerpo. Sus registros muestran un comportamiento errático la semana anterior. Hablaba consigo mismo y se despertaba gritando. Un día, consulta una señal de seguridad y dice, están en las luces, antes de suicidarse con un cortador de plasma. El informe queda enterrado. Y entonces ocurre una y otra vez. Planetas diferentes, el mismo patrón. Comandantes enloqueciendo. Oficiales saboteando sus propias naves. Equipos de seguridad volviéndose unos contra otros. Finalmente, escuadrones enteros dejan de responder. Cuando se envían equipos de emergencia, solo encuentran un mensaje grabado a fuego. Somos tu culpa hecha carne. En las cámaras internas del Consejo, la unidad comienza a fracturarse. Los Tecnars, quienes controlan el flujo de información y la infraestructura digital, comienzan a exigir poderes de emergencia. Afirman que pueden detener la infestación de datos humanos. Una fuerza invisible mítica que, según se dice, corrompe a todo el imperio. Los maestros de la guerra, la vieja guardia militar, creen que es psicológico. Exigen la ley marcial, la purga de ciudadanos sospechosos de estar infectados y el despliegue de equipos de choque en sectores sospechosos de influencia humana. Mientras tanto, los clérigos genéticos susurran algo peor. Han estado monitoreando cambios extraños en el comportamiento de los recién nacidos de docenas de especies. Un aumento en las respuestas instintivas de miedo a la sombra, al frío, a tonos vocales similares a los humanos. Temen que los humanos hayan desvelado algo antiguo, una frecuencia biológica, un virus neurosimbólico que viaja no a través de códigos ni luz, sino a través de historias. Cada niño que sueña con la Tierra, dice un clérigo, es un campo de batalla que ya hemos perdido. Se ríen de ellos y los echan de la cámara. 3 días después, la mitad de la cámara está muerta. Sin bombas, sin balas, suicidios. Algunos ingirieron veneno. Otros caminaron hacia el fuego. Un ministro se apuñaló en el cuello durante una transmisión en vivo, repitiendo, ellos saben. Saben lo que hicimos. Lo recuerdan todo. La transmisión se interrumpió, pero no antes de que 20.000 millones de seres la vieran. Y de repente, todos recordaron. Lo que recordaron fue la verdad. Que la Tierra les había advertido. Que la humanidad no había suplicado clemencia, sino tiempo. Tiempo para recuperarse. Tiempo para adaptarse. Tiempo para sobrevivir. Que el Consejo había votado atacar de todos modos, no por necesidad, sino por conveniencia, porque los humanos eran débiles, dispersos, explotables, porque eran feos, ruidosos, rebeldes, incontrolables.
porque temían en que se convertirían los humanos si se los dejaba solos. Así que atacaron primero. Y ahora esa culpa había crecido. Sistemas enteros comenzaron a rebelarse, no contra la humanidad, sino contra el propio Consejo. Planetas que una vez fueron leales a la Orden Galáctica comenzaron a cortar las comunicaciones, declarando neutralidad. Algunos invitaron abiertamente a la visita humana, no por alianza, sino por puro terror. Creían que si admitían la verdad, tal vez se salvarían. El Consejo los llamó traidores, pero no enviaron naves de guerra porque sus naves de guerra habían dejado de escuchar. En la periferia de Persid, el almirante Torben de la Quinta Flota Estelar recibió una orden directa de bombardear una colonia sospechosa de influencia humana. Se negó, no porque simpatizara con los humanos, sino porque la última vez que uno de sus almirantes siguió esa orden, desapareció. Su nave se encontró a la deriva 2 semanas después. La tripulación había desaparecido. Cada centímetro de su interior estaba cubierto de una sustancia que parecía ceniza y que susurraba al tacto. Torben tomó una decisión. Dio la vuelta a su flota. Luego transmitió un mensaje a todos los canales, todas las bandas, todas las frecuencias. Decía: el Consejo ha mentido. Empezaron esta guerra y ahora nos piden que la terminemos contra la única especie que nos advirtió de lo que sucedería. El mensaje se viralizó, no solo por lo que dijo, sino porque junto a él, visible al fondo, había un humano, desarmado, inmóvil, observando. Fue entonces cuando el Consejo comprendió que los cazadores no estaban matando a todos. Estaban dejando vivir a ciertas personas. Comandantes, periodistas, pilotos, técnicos, personas con conciencia, personas que decían la verdad, personas capaces de propagar la infección de la duda. Porque la humanidad comprendió algo que el Consejo jamás comprendió. Las palabras son más hirientes que la guerra. Mientras tanto, en la tierra, el cielo permanecía oscuro. Sin transmisiones, sin amenazas, sin anuncios de victoria. Solo ese silencio silencioso y omnipresente. La superficie permanecía prácticamente deshabitada, cubierta de ceniza y hielo. Pero debajo, el núcleo de obsidiana seguía vibrando. El proyecto Umbral se había descontrolado. Ahora había ciudades enteras bajo tierra, construidas no con hormigón y acero, sino con memoria y rabia. Construidas mediante arquitectura neuronal, emociones solidificadas, moldeadas en pasillos y cámaras por las mentes de quienes ya no podían ser llamados humanos. Cada habitación del núcleo de obsidiana contaba una historia. Cada pasillo resonaba con un nombre. Cada pared estaba marcada con un «recordamos lo que se hizo». Dentro de uno de los niveles más profundos, se encontraba frente a un recién llegado. Un joven, de no más de 20 años, con la piel aún en carne viva por el proceso de conversión. Le temblaban las manos, su cuerpo era fuerte, pero su mente se resquebrajaba. No estaba listo. No dijo nada al principio, luego en voz baja, con una voz que no había usado en años. Intentarán quebrarte. Te llamarán monstruo. Te pedirán clemencia cuando nunca nos la dieron. Hizo una pausa y se acercó. No se lo des. Dals memoria. Deja que se atraganten con ella. El joven asintió, con lágrimas corriendo por su rostro marcado. De vuelta en el espacio del Consejo, la última alta autoridad, la Canciller Suprema Orina, se preparaba para evacuar a un sistema oculto. Aún creía que podía negociar. Había redactado un mensaje a la humanidad. Decía: reconocemos nuestros crímenes. Buscamos una tregua. Deseamos discutir reparaciones y la paz. Antes de que pudiera enviarlo, su equipo de seguridad se volvió contra ella. No eran cazadores. Eran su propia gente, porque sabían algo que ella desconocía. La paz nunca fue el objetivo. Ya no. No después de las cenizas. No después del fuego. No después de los gritos. La humanidad no quería una tregua. Querían que la memoria quedara grabada en los huesos de la galaxia para siempre. El Consejo Galáctico se disolvió oficialmente en el ciclo 9481. 412 sin guerra, sin tratado, solo silencio. Todos los sistemas que controlaba se fracturaron en el caos. Facciones,
estados rebeldes, exiliados. La base de datos central, que una vez fue la red más poderosa de la galaxia conocida, fue borrada por una IA nacida de cazadores que solo dejó un archivo, una pantalla negra, una calavera blanca y 5 palabras: no ataques a los humanos. Y luego, te cazarán para siempre. El día del colapso oficial del Consejo Galáctico, no hubo celebraciones. No hubo cánticos de victoria, ni declaraciones de libertad, ni nuevas banderas izadas en gloria porque todos conocían la verdad. Esto no fue una liberación. Fue una sentencia, una advertencia grabada en la médula de cada sistema. No por discursos, sino por la ausencia. Por la forma en que ciudades enteras desaparecieron, por la quietud que siguió, por los susurros de nombres humanos. Por cierto, los símbolos de los cazadores comenzaron a aparecer no solo en las ruinas del Consejo, sino en muros, puertas, armas, incluso sueños. Y lo peor, nadie sabía cómo seguían extendiéndose. 2 años después de la caída, la galaxia entró en la era del silencio. El comercio se rompió. Las colonias dejaron de enviar mensajes. Los puestos de avanzada se negaron a responder a las llamadas de socorro. No porque estuvieran muertos, sino porque temían ser vistos. Si un mundo encendía sus faros, podría llamar la atención. Y si llamaba la atención, podría atraerlos. En el planeta Keldris 9, antaño una próspera colonia agrícola, los campos yacían intactos bajo las cúpulas de los cielos. La población restante, unos 20.000, se había mudado bajo tierra. No tenían radio, ni IA, ni naves. Vivían como fantasmas, todo por un solo evento. 7 meses después de la caída del Consejo, una niña en Caldres 9 comenzó a hablar en dialecto terrano, antiguo inglés terrestre. Nadie le había enseñado. Sus antepasados ni siquiera habían visto la tierra. No sabía lo que significaban las palabras, pero las pronunció de todos modos. Por la noche, mientras dormía, susurros, nombres. As, Kira, Loren, Dne. Entonces, un día, dejó de hablar, y en su lugar, escribió algo en la pared de su dormitorio, no con pintura ni tiza, sino con sus propias uñas. Somos la sombra bajo tus huesos. Somos la memoria hecha hambre. Somos lo que nos hiciste. Los ancianos de la colonia sellaron la habitación. Detuvieron toda transferencia de datos. Se quedaron a oscuras y nadie ha sabido nada de ellos desde entonces. En otro lugar, en las ruinas de la antigua capital del Consejo, algo nuevo comenzó a crecer. No un gobierno, sino una fe. Se llamaban a sí mismos los remanentes. No eran supervivientes de la guerra, sino adoradores del castigo. Creían que los humanos no eran solo una especie. Eran una consecuencia divina. Su doctrina era simple. El primer pecado fue la arrogancia. El segundo, la misericordia. La lección final es el silencio. No construyeron templos. Preservaron ruinas, dejaron intactos los edificios del Consejo, calcinados, medio derrumbados. Se negaron a repararlos o reconstruirlos. En cambio, grabaron los nombres de los muertos en los restos, no para llorarlos, sino para recordar por qué murieron. Los supervivientes no rezaron por la salvación. Rezaron para que los humanos nunca regresaran. Pero en el fondo, sabían que no importaba porque los humanos nunca se habían ido. En la destrozada luna de Virex, un equipo de mineros desenterró algo que no tenía derecho a estar allí. Estaba enterrado bajo 3 kilómetros de hielo y piedra. Un cráneo humano perfectamente conservado, no fosilizado, no descompuesto, simplemente esperando. Los mineros lo informaron de inmediato. En cuestión de horas, su estación se quedó sin electricidad. En un día, cesó toda transmisión. Una semana después, un equipo de rescate encontró el lugar desierto. No había señales de violencia, ni sangre, solo herramientas a medio cortar, comida a medio comer, terminales congeladas a media palabra, y en la pared cerca del cráneo, grabado en óxido. Ahora ve a través de la piedra. El equipo selló la mina y huyó. Nadie ha vuelto desde entonces. No todos temían a los humanos. Algunos querían ser como ellos. Así comenzó el culto de Umbral. Empezó pequeño.
Foros del mercado negro, transmisiones encriptadas, científicos rebeldes que creían que los cazadores no eran monstruos, sino evolución. Empezaron a experimentar ilegalmente. Implantes de interfaz de IA no regulados, moduladores sintéticos de emociones, programas de condicionamiento del umbral del dolor. Su objetivo era simple: crear la próxima generación de cazadores. Pero carecían de lo que tenía el proyecto Umbral. Carecían de propósito. Sus voluntarios no surgieron de la ceniza y el dolor. Surgieron de la ambición, el ego, la locura. La primera generación de ascendientes duró 6 meses. La segunda, 3 semanas. La tercera, 2 horas. Murieron gritando, todos y cada uno de ellos. No por el proceso, sino porque, según los registros recuperados, estaban siendo observados, incluso en laboratorios sellados, bajo tierra, en condiciones estériles y herméticas. Todos reportaron la misma alucinación final. Una figura alta, silenciosa, sin parpadear, inhalaba humo, simplemente observando. No pasó mucho tiempo antes de que la gente dejara de intentar imitar a los cazadores porque comenzaron a darse cuenta de algo escalofriante. Los cazadores no solo habían sobrevivido a la guerra. No solo habían ganado. Seguían cambiando. Algunos sistemas comenzaron a reportar un nuevo fenómeno. Sectores muertos, lugares completamente desprovistos de luz. No agujeros negros, ni drenajes de energía, solo oscuridad total. Las naves que entraban en estos sectores no se estrellaban. No explotaban. Simplemente dejaban de existir. Y en los pocos registros supervivientes recuperados de sondas no tripuladas, siempre había la misma imagen final. Una sombra de pie en el vacío. Sin ojos, sin forma, solo presencia. Y siempre las palabras grabadas en el fotograma final. Nos atacaron una vez. Pensaron que lo olvidaríamos. A lo largo de la galaxia, las especies antiguas comenzaron a reescribir sus historias, borrando registros de su participación en el Consejo, destruyendo evidencia de sus votos a favor de la guerra. Algunos incluso destruyeron sus propios archivos, quemando siglos de conocimiento solo para eliminar cualquier rastro de su papel en el sufrimiento de la humanidad. Pensaron que si borraban el pasado, los cazadores no vendrían. Pero no importó porque los cazadores lo recordaban todo. Algunos intentaron contraatacar. Una nueva coalición de antiguos señores de la guerra del Consejo y flotas mercenarias se reunió en el borde. Se autodenominaron la Última Llama. Querían atacar la Tierra directamente, acabar con la pesadilla en su origen. Construyeron una flota, más de 100 naves, contrataron las mejores minas, las mejores armas, camuflaje, tecnología de disrupción, campos antineurales. Todo lo que había fallado antes simplemente mejoró. Saltaron a Soul y llegaron hasta la órbita de la Tierra. Pero no atacaron porque la Tierra ya no existía. El planeta había desaparecido. No destruido, no destrozado, simplemente desaparecido. Nada más que un vacío. Sin gravedad, sin escombros, sin rastro de calor, como si alguien se hubiera plegado lo sacaron de la realidad. Sus registros solo mostraban una última anomalía. Un débil eco que se repetía una y otra vez. La voz de un niño cantando en inglés. Giramos alrededor de la Tierra. Cenizas, cenizas, todo cae. Luego estática, luego silencio, luego nada. Nunca más se supo de la Última Llama. La galaxia dejó de intentarlo después de eso. No más planes de guerra, no más coaliciones, solo silencio y supervivencia. Cada mundo ahora se las arregla solo, temeroso de hablar demasiado alto, de brillar demasiado, de recordar demasiado abiertamente. Porque si hay una lección que han aprendido, si hay una verdad grabada en las galaxias como cicatrices, es esta. La humanidad nunca dejó de cazar. Ya no necesitan naves. No necesitan planetas. Existen en el miedo que transmites a tus hijos. Los sueños que tu IA no analizará. El frío que sientes cuando la energía parpadea. Son el precio de la arrogancia. Son la venganza de los olvidados. Son la historia susurrada cuando todas las luces se apagan. As no había sido vista en casi una década. Ni por las flotas moribundas. Ni por las colonias en decadencia.
Ni siquiera por los cazadores que aún susurraban su nombre en frecuencias neuronales y símbolos grabados en los huesos. Pero su presencia persistía en lugares donde los sistemas morían de la noche a la mañana, en vacíos donde la luz se negaba a existir, en sueños de soldados que nunca habían luchado contra humanos, pero que despertaban gritando su nombre. Algunos decían que se había ido. Otros decían que había ascendido, que se había convertido en algo más que un cuerpo, más que una máquina. Pero había una verdad que susurraba a través de los sistemas moribundos como el viento en los cementerios. La ceniza no estaba terminada. El último enclave de cazadores que quedaba, ubicado en las profundidades de la corteza fundida de Nairo 6, era una ruina. Una tumba tallada en piedra por mentes que ya no usaban las manos. El lugar no fue construido. Fue recordado. Las paredes latían débilmente con los pensamientos de quienes habían vivido allí. Ecos de rabia, dolor, propósito. Solo quedaban 3 cazadores. No hablaban. No se movían a menos que los llamaran. Eran viejos, no en edad, sino en peso. Llevaban siglos de memoria grabados en cada fibra de su carne alterada. No llevaban armadura. Eran armadura. Sus nombres habían caído en el olvido, pero los remanentes les habían dado títulos. El espejo, un cazador cuyo cuerpo absorbía cualquier arma que le disparaban y la devolvía con creces. El silencio, un ciego que se movía percibiendo el arrepentimiento en los corazones de los enemigos. Y el último, el portador de la antorcha, el que llevaba el nombre de As en el pecho, grabado en su caja torácica sobre un corazón que ya no latía, pero que aún ardía. Era el portador de la antorcha quien guardaba el único secreto que incluso otros cazadores temían guardar: la ubicación del núcleo de memoria. Nadie con vida sabía realmente qué era el núcleo de memoria. Corrían historias. Algunos decían que era una bóveda de datos enterrada en la corteza de un planeta errante donde las mentes de los voluntarios originales del Proyecto Umbral se almacenaban como archivos en un servidor frío. Otros decían que era más antiguo, algo de antes de la guerra, algo que incluso el Consejo había encontrado una vez y vuelto a enterrar. Pero todos coincidían en una cosa: el núcleo lo recordaba todo. Cada nombre, cada muerte, cada grito, cada voto del Consejo para atacar primero, cada niño que se asfixiaron bajo los escombros mientras naves de guerra alienígenas sobrevolaban. Era el registro final de la Tierra. Pero más que eso, era un arma, no de destrucción masiva, sino de verdad. Algunos creían que As había ido al núcleo para morir. Otros decían que fue allí a dormir. Pero quienes siguieron el rastro, aquellos lo suficientemente insensatos o desesperados como para intentarlo, solo encontraron la locura esperándolos. La nave de rescate Nictal fue la última nave conocida en rastrear la señal. Estaba tripulada por desertores de flotas muertas, hackers convertidos en rescatadores y un sacerdote remanente llamado Sarik. No fueron a destruir el núcleo. Fueron a verlo, a comprenderlo. Tal vez incluso a aprender a detener a los cazadores. Siguieron la última hemorragia neuronal conocida, fragmentos del pensamiento moribundo de un cazador, a través de 11 sistemas hasta que señaló un planeta a la deriva en un espacio inexplorado. Black Rock Z, sin sol, sin lunas, solo un silencio gélido. Y en las profundidades de su superficie, algo latía. Anocheció. Descendieron a una serie de cavernas. Eso no tenía sentido. Pasajes que se enroscaban sobre sí mismos. Escaleras que descendían. Paredes que susurraban al tocarlas. El tiempo se ralentizó. O tal vez los relojes de la nave se rompieron. Tal vez sus mentes lo hicieron. Uno a uno, la tripulación desapareció. No violentamente. Simplemente caminaron hacia la oscuridad. Excepto Sarik. Siguió adelante y lo encontró. El núcleo de memoria. No era una máquina. No era una bóveda. Era una cámara de luz. Símbolos flotantes, lenguaje humano codificado en geometría, hilos giratorios de datos que se movían como el pensamiento. Y en el centro, esperándolo, As. No había envejecido. No había cambiado. Simplemente estaba de pie en silencio, con los ojos cerrados, como una estatua de guerra construida por el propio dolor. Sarik cayó de rodillas. No era un luchador. No odiaba a los humanos.
Solo quería entender. Ias abrió los ojos. Lo que Sarak vio no fue rabia. Ni siquiera fue dolor. Era algo mucho peor. Claridad. As no habló. Fuerte. Las palabras resonaban en el cráneo de Sarik. Suaves. Inevitables. No nos convertimos en monstruos por lo que hiciste. Nos convertimos en monstruos porque nos enseñaste cómo. Nos enseñaste a despojar a un planeta de su sangre. Nos enseñaste a medir el valor por el silencio. Nos enseñaste que la paz es debilidad y la misericordia es ficción. Encendiste el fuego. Simplemente nos negamos a apagarlo. Entonces se hizo a un lado y dejó que Sarik viera el núcleo por lo que realmente era. No era solo un registro de guerra. Era un espejo, una simulación perfecta de cada vida perdida durante el primer ataque. Cada pensamiento, cada último aliento, miles de millones de conciencias humanas congeladas en su último momento. Cada vez que alguien accedía al núcleo, lo revivía, no como un observador, sino como la víctima. Sarik gritaba, y el núcleo seguía mostrándole. Niños tomados de la mano bajo escuelas derrumbadas. Enfermeras atrapadas bajo los escombros, aún intentando ayudar a otros. Ancianos sosteniendo fotografías mientras el fuego caía sobre ellos. As lo observó. Y cuando Sarik se desplomó, sangrando por la nariz, temblando, destrozado. As dijo una última palabra. No queríamos venganza. Queríamos que recordaras, pero hiciste que olvidar fuera demasiado fácil. Cuando la baliza de emergencia de Niktal se activó 6 meses después, un equipo de rescate encontró a Sarak solo. Sin tripulación, sin bitácoras, sin recuerdos de cómo regresó a bordo. Pero se había tallado algo en el pecho con una espada rota. La Tierra recuerda, y sus ojos ya no parpadeaban. La galaxia intentó seguir adelante, intentó reconstruirse, pero no pudo porque cada vez que se formaba una nueva alianza, aparecía un cazador. A veces en carne y hueso, a veces en el pensamiento, a veces solo como una sombra en la esquina de un sueño. Y siempre con el mismo mensaje. No puedes olvidarnos. Ya no hay más guerras, solo silencio y observadores. Los cazadores no gobiernan. No conquistan. No perdonan. Recuerdan. Y al recordar, se aseguran de que la galaxia nunca vuelva a olvidar. Habían pasado 1000 años desde que la Tierra desapareció. 1000 años desde la caída del Consejo. 1000 años desde que la última nave de guerra oficial voló hacia Saúl y regresó en silencio. Y en ese tiempo, la galaxia había cambiado. No reconstruido, ni sanado, solo adaptado. Las principales especies ahora se gobernaban a sí mismas en aislamiento. Temerosas de unificarse, temerosas de hacer señales demasiado fuertes, temerosas de ascender demasiado. El comercio interestelar era un susurro. Las comunicaciones estaban localizadas. La IA fue prohibida. La exploración se suspendió porque nadie quería volver a atraer a las sombras. Nadie quería oír los viejos nombres. Ni ceniza, ni los cazadores, ni la Tierra. Pero el olvido es una enfermedad, y la galaxia estaba enferma. Comenzó silenciosamente, como la podredumbre. Una nueva generación nació en el silencio. Criados en el miedo, pero no en la memoria. Nunca vieron la Tierra, nunca lucharon en la guerra, nunca enterraron a sus familias bajo la lluvia negra del fuego orbital. Todo lo que conocían eran las ruinas del pasado. Historias contadas en voz baja, escritas en libros prohibidos y susurradas por los moribundos. Empezaron a hacerse preguntas peligrosas. ¿Eran los humanos realmente tan poderosos? ¿Existían siquiera los cazadores? Tal vez el Consejo hizo bien en atacar primero. Tal vez la Tierra se lo merecía. En algunos rincones, la risa regresó, luego la burla, luego la revisión. Y en un sistema, Veris Namon, una universidad, publicó una tesis titulada El engaño de la humanidad, terror fabricado y el colapso del imperio racional. En un mes, se descargó en 1000 colonias. En un año, se convirtió en un evangelio en los sectores exteriores. Entonces, inevitablemente, surgió un nuevo imperio. Se autodenominaron el Acuerdo. Prometieron progreso, orden y paz. Pero lo que realmente prometieron fue amnesia. Reconstruyeron los archivos,
eliminaron los muros de la memoria, borraron toda referencia a la guerra, eliminaron toda mención de la Tierra, borraron toda imagen del núcleo. Y cuando eso no fue suficiente, comenzaron a cazar a los supervivientes de aquellos que aún creían. Los remanentes fueron declarados extremistas. Sus santuarios fueron quemados, sus libros prohibidos, sus advertencias ridiculizadas. Incluso la frase "no ataquen a los humanos" fue etiquetada como una superstición, una historia de fantasmas. Dijeron que la humanidad nunca trascendió. Dijeron que los cazadores eran inventados, parte de las respuestas traumáticas de la posguerra y la histeria colectiva. Dijeron que la Tierra era un mito, solo otra estrella que se enfrió. Y por un breve, en ese momento, la galaxia volvió a sentirse valiente. Entonces llegó la señal. Llegó a todos los sistemas a la vez. Simultánea, perfectamente sincronizada, inmune al desfase temporal o la distancia. Una sola imagen, el dibujo de un niño, líneas toscas y temblorosas, monigotes, un planeta azul, una nave sobre él, un fuego cayendo, y debajo, palabras escritas en una escritura terran temblorosa e infantil. Nos olvidaste. El pánico se extendió como fuego de plasma. Las naves se apagaron. Las colonias se sellaron. El acuerdo lo declaró un ataque psicológico. Culpó a los restos de código rebelde de guerras de IA de siglos atrás. Pero la gente lo sabía. Sabían lo que seguía a los susurros, lo que venía después de las señales, lo que siempre venía después del olvido. El acuerdo envió una flota a investigar. Siguieron el eco de las señales. Los condujo a Saúl. Y lo que encontraron allí no era nada. Ya no. La Tierra había regresado. No estaba en órbita, no estaba camuflada. Había regresado. O tal vez siempre había estado allí, flotando en el frío, silenciosa, pero diferente. No había satélites, ni estaciones, ni señales de vida, solo el planeta, entero, intacto, prístino, como si la guerra nunca hubiera sucedido. Las flotas y los drones, los escáneres, los equipos de desembarco, todo reportaba normalidad. Sin radiación, sin peligros biológicos, solo árboles, océanos, nubes, pero sin humanos, sin ciudades, sin vida, solo una tierra perfecta y silenciosa. Un oficial aterrizó en las ruinas de lo que solía ser Nueva York. Caminó entre torres verdes envueltas en enredaderas, a través de ventanas sin cristales y autos oxidados enterrados bajo la hierba. Encontró una casa. Abrió una puerta. Dentro, sobre una mesa cubierta de polvo, había un solo dispositivo, un cubo, negro y que latía débilmente. Lo tocó, y el núcleo se abrió. Lo vio todo. La guerra, los gritos, las votaciones, la justificación del consejo, la esterilización de niños, las quemaduras orbitales, las risas. Vio el dolor de la Tierra. Lo sintió. Cada segundo. Entonces vio lo que vino después. La primera ceniza del cazador de umbrales. Las campañas, el silencio, la decisión. Lo que realmente era el núcleo. No solo una cámara de memoria, sino una sentencia. Un juicio. Escrito por los muertos, llevado por los destrozados, entregado por los últimos supervivientes. Cayó de rodillas, llorando, y suplicó la muerte. No llegó porque el núcleo no estaba allí para matarlo. Estaba allí para recordarle, como lo había hecho miles de veces antes, que la flota regresó, dañada, silenciosa, no físicamente. Sus naves estaban intactas, pero sus mentes rotas. Cada miembro de la tripulación, mudo o repitiendo fragmentos de la historia de la Tierra una y otra vez. Nombres, números, momentos. Y en el centro de cada una de sus palmas, una marca, no una quemadura, no un corte, solo un símbolo. El cráneo humano dibujado en silencio, marcado no en la carne, sino en la conciencia. El acuerdo intentó ocultarlo, intentó manipularlo, pero el mensaje ya se había difundido. El núcleo se había abierto. La Tierra ya no se escondía porque no lo necesitaba. El punto estaba claro. El recuerdo había estado enterrado demasiado tiempo. Ahora sería ley. A lo largo de la galaxia, el núcleo despertaba en fragmentos, ya no centralizado. Cada vez que alguien negaba la guerra,
una visión llegó. Cada vez que un niño se reía del mito, una pesadilla le seguía. Cada vez que un mundo intentaba alzarse sobre los huesos del pasado, las cenizas regresaban. Los cazadores se habían ido. Ya no eran carne, ya no eran necesarios. Habían cumplido con su deber. La galaxia ya no necesitaba miedo. Necesitaba la verdad. La verdad de lo que trae la arrogancia. La verdad de lo que cuesta olvidar. La verdad de lo que significa quemar una especie y esperar que la paz llegue. Al final, la Tierra no conquistó las estrellas. No borró los imperios. No construyó un nuevo orden galáctico. Recordó al universo algo mucho más poderoso. Los muertos no olvidan, los quebrantados no perdonan, y los cazados eventualmente se convierten en cazadores. Con el tiempo, una nueva frase reemplazó las viejas advertencias, escritas en cada libro infantil, grabadas en el casco de cada nave, grabadas en la mente de cada líder y soldado. La Tierra está observando. Y debajo de eso, nunca ataques a los humanos.